La siguiente presentación y video corresponde a la segunda parte de la clase correspondiente al lunes 23 de marzo. En esta segunda parte van a necesitar también tener a mano el cuadernillo 2020 y estaremos trabajando con las páginas 4 a 6. La lectura de textos académicos en inglés, estrategias de lectura. Esta sección corresponde a la página 4. Las estrategias de lectura se aplican a la lectura de todo tipo de textos, pero en esta materia nos vamos a centrar en textos académicos de enfermería escritos en idioma inglés. Las estrategias a utilizar siempre dependen del propósito de la lectura, es decir, para qué estoy leyendo el texto, qué información necesito. Y vamos a trabajar con 4 estrategias fundamentales que vamos a ir desarrollando a lo largo del año. La primera estrategia corresponde a la lectura preliminar para obtener una perspectiva general del texto. Esto es un primer contacto con un texto que implica obtener una idea de qué se trata sin realmente leer todo en detalle. ¿Con qué propósito podemos realizar una lectura preliminar? Para ayudarnos a decidir si un libro o una publicación es útil, para obtener un sentido general de la estructura de un artículo, para localizar información relevante, para poder identificar secciones del texto que necesitamos leer y tal vez algunas que podamos omitir. Los pasos a seguir en la lectura preliminar son siempre comenzar por leer el título y los detalles del autor, el abstract o resumen si se trata de un artículo, solamente las partes destacadas, el título, los subtítulos, cualquier texto que esté resaltado, prestar especial atención a ilustraciones, gráficos, tablas, diagramas y el texto que los acompaña, y también podemos leer la primera oración de cada párrafo. La segunda estrategia, denominada skimming, es una lectura superficial para obtener las ideas principales del texto. Esto es un proceso rápido que nos llevará solo unos minutos. El propósito de este tipo de lectura es localizar rápidamente secciones relevantes de un texto extenso y es muy útil cuando hay pocos títulos o elementos gráficos que nos permitan obtener una perspectiva general del texto. Los pasos a seguir son observar las palabras escritas en negrita y los gráficos, comenzar al principio del texto y leerlo superficial y rápidamente. No leemos el texto en su totalidad, pero sí podemos leer la primera y la última oración de cada párrafo, ya que suelen resumir la información más importante o principal. Luego tenemos la estrategia del scanning, es decir, un barrido del texto para encontrar información específica. La utilizamos cuando necesitamos localizar rápidamente información específica o puntual dentro de un texto extenso. Los pasos a seguir son, luego de haber aplicado las 2 primeras estrategias, identificar las secciones del texto en las que probablemente vamos a encontrar la información que necesitamos, recorrer rápidamente la página con la mirada y cuando detectemos una palabra o una frase pertinente o relevante, disminuimos la velocidad para leer la sección relevante más profundamente. Por ejemplo, si nos preguntaran acerca del año en el que ocurrió algo, podemos barrer rápidamente el texto y detener nuestra mirada cuando encontramos el número correspondiente al año para leer en detalle lo que dice la oración o el párrafo. Las estrategias de skimming y de scanning no reemplazan a la lectura completa. Finalmente, la lectura intensiva, es decir, detallada y atenta de las partes importantes del texto. Esta se utiliza luego de aplicar las estrategias anteriores y una vez que hayamos detectado en qué necesitamos concentrarnos y qué información necesitamos. ¿Cuáles son los pasos? Empezar a leer desde el principio, subrayar palabras o frases desconocidas sin detener la lectura. Si el texto resulta relativamente fácil de entender, podemos subrayar, resaltar o hacer anotaciones. Y si el texto resulta difícil,
lo leemos por lo menos una vez antes de realizar estas anotaciones. Debemos permanecer atentos a las ideas principales. Cada párrafo debe tener una idea principal que frecuentemente está en la primera o en la última oración. Y cuando ya hemos terminado, recién ahí vamos a volver al vocabulario desconocido y utilizar un diccionario para buscar las palabras. Si aún nos resulta difícil de entender el significado de una palabra o un fragmento, simplemente lo dejamos y seguimos leyendo, porque luego de leer un poco más, tal vez resulte más accesible y comprendamos su significado. Para poner en práctica estas estrategias de lectura, hemos diseñado la actividad número 2, que se encuentra en las páginas 6 y 7 del cuadernillo. Van a realizar esta actividad individualmente y luego subiremos las respuestas para que se autocorrijan. La primera parte les pide que observen una nube de palabras donde les preguntamos qué palabras identifican y por qué las reconocen, qué palabras resaltan del resto y por qué creen ustedes que están presentadas de esta manera, qué tema creen que refleja la nube, cuál es el tema principal de las palabras de la nube y qué pueden comentar en relación a este tema. Luego les pedimos que lean un texto, Fundamentals of Nursing, Concepts, Practice and Protocols, para responder algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué otra materia se encontraron con este tema? ¿En qué año fue propuesto este modelo? ¿Con qué otro modelo se lo relaciona en el cuerpo del texto? ¿A qué corresponde la lista enumerada del 1 al 14? Finalmente, la actividad 6 les pide que localicen en el texto las versiones originales de las siguientes oraciones y que completen con las palabras que faltan. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, en el ejercicio A, un espacio en blanco que dice de enfermería de Henderson. Esto corresponde a la traducción del título Henderson's Definition of Nursing y lo que les pedimos es que completen en español con la parte que falta, que sería en este caso definición o la definición de enfermería de Henderson. Cualquier duda que tengan, vamos a estar conectados en el horario de la clase y también vamos a estar respondiendo preguntas en otros horarios que nos puedan hacer vía Facebook, Messenger o Pedco.